problema. No veo la opción de compartir. Por favor, doctor Yuri Pereira, apague su cámara. A ver. Doctor, buenos días. Doctor Arce. Dígame. Sí, vamos a solicitarle por favor su PPT para poder abrirlo desde aquí a un correo electrónico para que lo pueda enviar, ¿sí? Ya, a ver, dígame dónde puedo enviarlo. Presentar ahora. Presentar ahora. En presentar ahora. Ah, claro, ahí, presentar ahora y pones tu pantalla completa y comparte el archivo y le hace clic en exacto. Ahora tiene que entrar al archivo que va a compartir, doctor. Entra al archivo que va a compartir. Aprovechamos la oportunidad para que, por favor, el doctor Yuri Pereira apague su cámara y el audio de los que tengan prendidos, por favor. Hay distorsión. Gracias. Wow. Cierre las ventanas, solamente el archivo que va a compartir, doctor. ¿Ya lo tiene abierto, doctor? Sí, ya creo que lo... Doctor Yuri Pereira. Doctor, por favor, le pedimos que lo envíe al doctor Bruno Otárola, que va a ser el encargado de poner su PPT, si tiene algún inconveniente. Ya. Hágale clic a su PPT. O si no, lo que podemos hacer de repente es que empiece la doctora Pizarro si ya está aquí y yo me puedo adecuar luego me reducen los tiempos igual, pero para no perjudicar esto, ¿no? No sé lo que le ha pasado, la verdad, a esto. Doctor, no se preocupe, usted puede mandar su PPT al correo, vamos a esperarlo para mantener el orden de las ponencias. A ver, Bruno, te lo envío, ¿ya? Ya lo envié. Muchas gracias, doctor. Vamos a esperar entonces que pueda recibirlo y podamos compartirlo para todos ustedes. Son circunstancias que suceden, no hay inconveniente, no hay de qué preocuparse. Las nuevas tecnologías siempre resultan con actualizaciones y novedades. Y cada día vamos aprendiendo con el transcurso de los días y adecuándonos a ellas, por supuesto. Si gusta, doctor, puede hacer una introducción. Mientras tanto, se va desarrollando lo que es la presentación de su ponencia. Y vamos avanzando. Listo. Bueno, antes que nada, mil disculpas por estos temas tecnológicos, pero les decía que tenía muchísimas ganas de participar en esta discusión. El tema es el del retiro de confianza
y el efecto que este retiro de confianza tiene sobre el tema remunerativo de los trabajadores, ¿no? O sea, si es que al retirar la confianza, los trabajadores perderían ese plus que muchas veces se le paga por la mayor responsabilidad que supone el puesto de confianza, y a su vez que cuando se retira la confianza o se le quita ese puesto de confianza al trabajador, si automáticamente también la remuneración tendría que reducirse. Creo que el problema parte y se hace mucho más reiterado a partir del 7º pleno de la Corte Suprema, ¿no? Que es el pleno que señala que los trabajadores de confianza o dirección que son despedidos cuando entraron como trabajadores de confianza y dirección, serían, si no tendrían derecho a la indemnización, pero los que ingresaron como trabajadores ordinarios y luego fueron promovidos como trabajadores de confianza, a ellos, cuando se les vuelve al puesto ordinario, tendría que obligatoriamente reconocérseles este derecho, ¿no? Entonces, yo quisiera plantear este problema tal como está planteado en el pleno jurisdiccional, las dos posiciones que se están dando, y digamos, aquí el primer tema es el siguiente. Yo tengo un trabajador que entró a puesto ordinario, ¿no? Luego es promovido a puesto de confianza y posteriormente vuelve a su puesto ordinario. Ese es el supuesto de hecho de esta situación. Ahí está. Muchísimas gracias, Bruno. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Doctor, ya tenemos su PPT. Sí, muchas gracias, Bruno. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ahí está. Entonces, este es el problema que se ha planteado. Un trabajador en puesto ordinario, luego pasa a puesto de confianza y luego vuelve a puesto ordinario. La pregunta que nos hacemos en el Pleno es: ¿cuál es el efecto sobre la remuneración de este paso de puesto de confianza al puesto ordinario? ¿No? Que alguien diría, bueno, es una reducción de categoría, o que eventualmente hay un descenso, una movilidad funcional vertical descendente en cuanto al trabajador. Pero vuelvo a insistir, el problema planteado es ¿cuál es el efecto sobre la remuneración? ¿Pierde el plus que recibía como puesto de confianza? O sea, si el monto de adicional que se le pagaba como puesto de confianza, al pasar al puesto ordinario, si lo pierde o lo mantiene. En otras palabras, ese es el problema, ¿no? ¿De dónde nace la discusión jurídica aquí? Que hay sentencias de la Corte Suprema y luego tenemos sentencias de la Corte Superior también, de distintas Cortes Superiores, en el que se plantean dos visiones completamente distintas acerca de este tema. En el primer caso tenemos la casación 23.795/2017 Lima, que es la posición actual de la Corte Suprema, y en ese caso la Corte Suprema dice, en efecto, si es que le reducen puesto de confianza a puesto ordinario, tienes que quitarle el plus. No queda otra, ¿no? Porque supuestamente desaparecido la condición para el pago, o sea, ya no tienes el puesto de confianza, no vas a seguir ganando algo que no te corresponde. Todos sabemos que la remuneración, básicamente en su vertiente contraprestativa, significa que me pagan por una razón, por un objeto. Si esa situación desaparece, entonces me quedo sin pago. Por otro lado, hace algunos años
se emitió una casación y varias casaciones en ese sentido que dicen no, en realidad no se puede afectar la remuneración y tampoco se va a perder el plus que tiene el empleador. Aunque esto contraviene el concepto contraprestativo, ¿no? Las casaciones lo que hicieron fue acercar las protecciones, acercarlas al régimen que tiene cualquier trabajador ordinario en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral y plantear el tema porque los trabajadores lo que hacen al final de cuentas es incorporar ese plus del puesto de confianza a su remuneración, ¿no? Lo que tendríamos es una suerte de consolidación de lo que se ganaba en el puesto de confianza en la remuneración del trabajador. Entonces, claro, si le bajo la remuneración en esas condiciones, estaría en un acto de hostilidad, porque no por el lado de retiro de confianza, y que sería una reducción de categoría, sino por el lado de que estoy rebajando la remuneración, ¿no? Entonces, la lógica de la casación 36, 2010 es precisamente consolidar el plus del puesto de confianza, decir ese plus ya está incorporado a la remuneración del trabajador y nadie puede reducirla. Ojo, ¿no? Serían las dos vías. Yo aquí haría un primer... me detendría en esto. Las dos posturas permiten el retiro libre de la confianza. Y eso sí me preocupa. ¿Por qué? Porque las dos posturas le permitirían al empleador poder retirar la confianza en el momento que el empleador quiera, ¿no? Solo estaríamos tomando como previsión el proteger la remuneración ya cuando se da el efecto del retiro de la confianza. Y es por eso que al final pongo, las dos posturas permiten el retiro libre de la confianza y la diferencia está en el impacto sobre la remuneración. Ni la primera casación dice está prohibido en algunos casos retirar la confianza, ni la segunda casación dice está prohibido retirar la confianza. En ambos casos se permite. Es más, se dice literalmente, el empleador tiene libertad para poder otorgar un puesto de dirección o de confianza, así como tiene libertad para quitarlo en el momento que quiera. ¿Dónde está entonces la diferencia? En el impacto sobre la remuneración. Por eso es que decía al comienzo, el Pleno plantea el tema a partir de la protección de la remuneración. ¿Me pueden ayudar a pasar a la siguiente PPT, por favor? Ahí está. Yo resumiría los dos argumentos o los argumentos de las dos posturas de la siguiente manera. La primera, que es la posición que me ha tocado defender a mí, no hay regulación para trabajadores de confianza y de dirección. Entonces, hay una suerte de aplicación analógica de protección de trabajadores ordinarios. Creo que aquí estamos ante una situación sui generis. Cuando hablamos de trabajadores de confianza y de dirección, los ascensos o las rebajas, entre comillas, de categoría, son sui generis, doctores, porque en realidad yo vería una rebaja de remuneración clara cuando un trabajador sigue prestando el mismo servicio, sigue teniendo la misma categoría y teniendo la misma categoría, yo dejo de pagarle lo que le pagaba antes. Ahí habría una situación de reducción de categoría. Pero aquí hay algo diferente. El trabajador de confianza y dirección está sujeto a la decisión del empleador y el empleador decide si lo designa o no lo designa. Ahora, tendría que aplicar analógicamente la protección de los trabajadores ordinarios a este tipo de situación. Yo estaría un poco dudoso, ¿no? Y ahora lo voy a explicar por qué. Porque creo
que la naturaleza de los trabajadores de confianza y dirección es una naturaleza especial. Es una naturaleza especial y no se identifica en este caso con la situación de los trabajadores ordinarios. Por ejemplo, en nuestro sistema, los trabajadores de dirección y de confianza tienen normas específicas en los temas de periodo de prueba, tienen normas específicas en los temas de jornada, ¿no? Y claro, el razonamiento sería, como el ordenamiento peruano no dice nada respecto de este tema, de la reducción de categoría, entonces se le aplica la normativa general. A ver, vamos analizando eso. En segundo lugar, esa postura que me toca defender a mí dice, el plus integra la remuneración, consolidación del beneficio. Y yo quería decir una cosa más. Por ejemplo, en otros países, en España, que ustedes saben que tienen una regulación especial del régimen laboral de trabajadores de dirección, no entraría lo de confianza propiamente dicho, pero lo de dirección. En España lo que se dice es una cosa muy curiosa. Dice, si tú vas a pasar de un puesto ordinario al puesto especial de confianza o dirección, tienes que o bien suspender la primera relación ordinaria y tener una nueva especial, o abandonar la relación ordinaria. O sea, no puedes mantener las dos. Y me parece que es una salida es una salida ideal porque no mezcla. Entonces, o bien estás en el régimen general, o bien estás en el régimen especial, ¿no? Pero no hay una mezcla, lo que sí hay en nuestro sistema. El plus integra la remuneración. Hay una consolidación de beneficios en el tiempo. Miren, esto es lo que Javier Neves denomina la condición más beneficiosa, ¿no? Y que no sería otra cosa que digamos, la decisión del empleador de otorgarte una ventaja o un beneficio o un derecho. Javier Neves es muy explícito en decir, se habla de derechos, ¿no? Te otorga un derecho, ese derecho está por encima del mínimo legal y se incorpora a la esfera jurídico-patrimonial del trabajador, ¿no? Un derecho adquirido. ¿Y qué sucede? Como es unilateral, el trabajador, con el transcurso del tiempo, da su autorización tácita. Entonces, finalmente hay un acuerdo. Esa es la condición más beneficiosa. Se consolida la condición más beneficiosa y una decisión unilateral posterior no puede dejar sin efecto un acuerdo tácito entre trabajador y empleador, ¿no? O sea, me dejo entender. Aquí tendríamos una suerte de consolidación del beneficio otorgado de manera unilateral por el empleador, que se vuelve tácitamente bilateral y que luego el empleador no puede afectarlo. Esa sería la condición más beneficiosa y que está por encima de los marcos legales. Yo podría decir que eso se aplica en el tema de la remuneración cuando le quito o le retiro la confianza al trabajador y lo paso a un puesto ordinario. Personalmente creo que ¿por qué? Porque tiene que haber un derecho, ¿no? Tiene que haber un derecho. Yo les pregunto, ¿podría incorporarse a la esfera jurídico-patrimonial del trabajador el ser un trabajador de confianza o de dirección? Jamás. Porque en realidad quien tiene la decisión de quién va como trabajador de confianza o de dirección es el empleador. Entonces el empleador designa o retira la confianza en el momento que crea conveniente. Fíjense que el tema remunerativo es solamente una consecuencia de esa decisión. Entonces yo no puedo decir que la remuneración se va consolidando en el tiempo. De repente puedo consolidar una canasta en Navidad, de repente puedo consolidar una determinada bonificación, que además, como dice la doctrina, tiene que ser permanente. El plus
remunerativo de un puesto de confianza es por naturaleza temporal y no se podría consolidar, como no se puede consolidar la categoría de un trabajador de confianza o de dirección, ¿no? Entonces, esa era una cuestión que quería comentar. No es permanente, no es un derecho. Creo que no podemos hablar de una consolidación de beneficios en el tiempo. Y luego dice esta postura que hay una hostilidad en la rebaja de remuneraciones, ya que el plus integra y consolida la remuneración. Yo creo que por ahí no va el asunto, ¿no? O sea, estamos utilizando, obviamente, el concepto de hostilidad en la rebaja remunerativa, pero en una situación muy distinta a la que normalmente se analizaría en una suerte de rebaja remunerativa cuando se da un acto de hostilidad. El acto de hostilidad es un perjuicio, es un incumplimiento del empleador. Entonces, ¿cuándo se da un acto de incumplimiento? Cuando el trabajador tiene una categoría X y yo comienzo a pagarle menos. Pero si le quito la razón de ser del pago de ese plus, no hay rebaja de remuneración. No hay rebaja de remuneración. Simplemente se está dando esta situación de equiparar lo que gano con el margen de responsabilidad que tengo, ¿no? Me voy a la segunda postura, que es la que yo tendría que contrastar. La segunda es la postura actual de la Corte Suprema, que dice: se pierde el plus remunerativo por mayor responsabilidad. Si se retira la condición de pago, entonces no hay obligación de pagar el plus. No hay hostilidad por rebaja remunerativa porque la designación es facultad exclusiva de la empleadora. Yo creo que esta última frase, la designación es facultad exclusiva de la empleadora, o sea, te puedo dar la confianza como te la puedo retirar, es, creo que en el sentido común, lo que corresponde a un puesto de confianza y de dirección. Te nombran gerente, así como luego te pueden decir que ya no eres gerente. Sin embargo, y aquí hago mi digresión, aunque parecería que la primera postura tiene estos inconvenientes y la segunda sería la aceptada, yo tengo mi replanteamiento del tema, ¿no? Yo tengo mi replanteamiento del tema y creo que ambas posturas lo que están descuidando es el análisis del retiro de confianza como tal. La rebaja de remuneración es solamente un efecto al retiro de confianza. La decisión central es precisamente el retiro de confianza, si es que el empleador así lo desea. El siguiente PPT, por favor. Entonces, yo aquí me atrevo, con todo el respeto de los magistrados, a hacer un ajuste del problema principal. Ya no lo llevaría al tema del efecto remunerativo solamente, sino el problema no está en la protección de la remuneración o no. El problema está en el uso abusivo de retiro de la confianza. Tras el poder de retirar la confianza, ¿se pueden cometer abusos del derecho? Si yo optara por la posición número 2, la posición actual de la Corte Suprema, que me dice el empresario tiene libertad de retirarte la confianza cuando quiera, lo que no estamos viendo en el fondo es que ese ejercicio de libertad puede tener o puede llegar a un abuso que incluso tenga un efecto perjudicial sobre el trabajador. Me estoy refiriendo al abuso del derecho, ¿no?, que está prohibido en el artículo 103 de la Constitución. A ver, yo pongo, por ejemplo, un caso. Tengo a mi trabajador que lo promoví a un puesto de confianza y dirección. Es muy buen trabajador, pero el día de mañana a mí se me ocurre quitarle la confianza por mi capricho, arbitrariamente. Soy consciente de eso. La postura de la Corte Suprema lo aceptaría porque diría, esa es una libertad. Lo que haría la Corte Suprema es luego, encima, reducirle la remuneración. O sea, estaríamos convalidando un acto abusivo
con una reducción de remuneración, ¿no? Entonces, yo plantearía el tema desde otra perspectiva. Y básicamente el problema principal. Si es que la pérdida de remuneración es solo un efecto de retiro de la confianza, entonces el problema está en el retiro de la confianza, no en la reducción de la remuneración. Y fíjense lo que puede cambiar el problema si es que hago este ajuste. Voy a tener dos opciones. Si cuando se da la ejecución del poder de dirección por parte del empleador en retiro de confianza, puede ser un poder regular. ¿En qué sentido? El empleador tiene una causa objetiva para retirar la confianza. Por ejemplo, el empleador podría decir, este trabajador de confianza y dirección es negligente, es una persona que ha comenzado a llegar tarde, está cometiendo ciertos actos. Entonces, tengo una causa objetiva y razonable para poderlo apartar del cargo de dirección. Eso, yo creo que claramente el trabajador perdería la remuneración. Este es el caso que ve la Corte Suprema en la actualidad, ¿no? El ejercicio regular de retiro de la confianza. Pero hay otro vasto supuesto que no lo estamos viendo, que es el ejercicio irregular de retiro de la confianza. O sea, ¿qué pasa cuando hay una causa caprichosa, arbitraria o sin causa? Aquí habría un abuso del derecho. ¿Cómo limitamos eso? ¿Cómo limitamos eso? Vuelvo a insistir, si optamos por la posición 2, que es la que yo tampoco optaría, si optamos por la posición 2, yo diría lo siguiente, el empleador puede libremente y sin ningún control dejar sin efecto la confianza otorgada al trabajador. Entonces, si eso es así, estoy presumiendo que siempre todas sus decisiones van a ser regulares. Y eso no es así. Van a haber ejercicios irregulares del poder, donde precisamente existan caprichos, existan arbitrariedades, existan situaciones de retiro de confianza, si ustedes quieren, fraudulentos o abusivos, ¿no? Que el ordenamiento jurídico los prohíbe. El siguiente, por favor. Aquí está. Entonces, lo que yo me preguntaría ya no sería el efecto que tendría sobre las remuneraciones solamente, sino entraría a plantearme los problemas de los límites al poder que tiene el empleador para retirar la confianza y los efectos de un poder irregular. Entonces, ¿cuáles son los límites que tiene cualquier poder de dirección en el caso del empleador? Mire, el empleador cuando tiene que contratar, y usted lo sabe muy bien, cuando tiene que contratar, el empleador tiene que, contratos temporales, tiene que sujetarse a contratos temporales legalmente establecidos, al principio de causalidad. Cuando tiene que despedir, el empleador tiene que sustentar su decisión en causas justas de conducta o de incapacidad. Entonces, cuando el empleador tiene que retirar la confianza, tiene que sustentarse en una justificación. ¿De dónde nace esta necesidad de justificación? Nace del principio de razonabilidad. Ustedes me dirán, pero el artículo 9 no se orienta a limitar el retiro de la confianza. No tendría por qué hacerlo. El artículo 9 limita las decisiones del empleador en general durante el contrato. Pero si es que no lo vemos ahí, el principio de razonabilidad es un principio. Y ese principio tendría que aplicarse a nuestro sistema. Con lo cual, resumo, cualquier decisión del empleador tiene que ser justificada. Este es un punto de partida que me parece central. La aplicación del principio de razonabilidad cuando el empleador retira la confianza. Tiene que haber justificación.
¿cuál va a ser el efecto del ejercicio irregular, o sea, del incumplimiento? Yo entendería, miren, personalmente yo creería que si el empleador no cumple con el principio de razonabilidad, o sea, no justifica su medida, esa medida debería ser nula. Pero entiendo que en la interpretación del sistema no es esa la lógica. En la interpretación del sistema es que tengo que darle una reparación económica para no perjudicar la libertad de designación del empleador, ¿no? Entonces, no podría impedirle al empleador que le retire la confianza, pero tendría que haber alguna reparación económica que no ahonde el perjuicio del trabajador. Tendría que indemnizar de alguna manera. Creo que esa indemnización está dada en el pago de la remuneración. Debería mantenerse el pago de la remuneración en los casos en que hay retiros de confianzas irregulares. Ese me parece el primer límite. Segundo límite, ¿hay acto de hostilidad? Ya expliqué cuál es mi opinión. Yo creo que no hay acto de hostilidad. Es una rebaja de categoría y de remuneraciones sui generis, que donde la razón de ser del pago desaparece en un determinado momento. Entonces, si me quitan el plus por el cargo de confianza o de dirección, me deberían quitar también me quitan el cargo y me quitan el bono o el pago o ese plus. Pero entro al último tema que me parece central. El retiro de confianza, aparte de que tiene que ser justificado, tiene que tener límites externos. ¿Y cuáles son esos límites externos? Son el respeto a los derechos constitucionales. ¿A qué derechos constitucionales me refiero? Básicamente afectación de la dignidad. Miren, este límite de la dignidad como derecho ya ha sido mencionado en una casación que es la 8283-2012 Callao. Dice, en primer lugar, la decisión del empleador en una modificación funcional, la decisión del empleador se somete a tres límites: principio de razonabilidad, cese del acto de hostilidad y respeto de la dignidad. Claro, ustedes me dirán, ¿y qué cosa va a ser respeto de la dignidad? Respeto de la dignidad significa que no haya un menosprecio personal. O sea, no solamente que no haya un perjuicio profesional, porque ya me están quitando mi puesto de confianza y de dirección y me están llevando a un puesto ordinario, sino que además haya un menosprecio personal, ¿no? Por ejemplo, yo les diría, un trabajador que trabajaba 8 años como gerente, 8 años, con premios, muy bien ponderado dentro de la empresa, y de buenas a primera lo bajamos al puesto ordinario. Ahí realmente hay un menosprecio personal, porque la decisión del empleador es absolutamente arbitraria y absolutamente es una decisión que es abusiva, ¿no? Entonces, está afectando la dignidad. La doctora Luz Pacheco, justamente citada en esa casación 82-83, ella trata de darle una forma al derecho a la dignidad, reconocido en el artículo 1 de la Constitución, y en pocas palabras sería lo que les estoy comentando, o sea, una afectación a la condición de ser humano de la persona. Entonces, en ese sentido, sí creo que nuevamente el poder de retiro de confianza tiene un límite. Aparte de la justificación de la medida, el límite está en que respete la dignidad de los trabajadores, ¿no? En segundo lugar, se ha utilizado también el argumento del artículo 24 de la Constitución, el salario social. Yo no estaría tan de acuerdo en ese punto, porque el salario social es básicamente un salario donde recibe el trabajador por mandato de la ley para los fines que señala el artículo 24 de la Constitución, o sea, fines de inclusión social, ¿no?
no tiene carácter contraprestativo. No tiene carácter contraprestativo. Pero justamente un plus por puesto de confianza o dirección tiene carácter contraprestativo, ¿no? Ahora, si lo queremos transformar en carácter no contraprestativo, me parece que debería decirlo un instrumento legal, ¿no? O sea, creo que no podemos simplemente transformar un bono o un plus contraprestativo en no contraprestativo a través de una manifestación de voluntad. Tendría que haber una suerte de decisión legislativa. Pero, en fin, me quedo con la protección de la dignidad. ¿Cuál es el efecto del incumplimiento entonces? Vuelvo a insistir, creo que una modificación o un retiro de confianza que viole el derecho a la dignidad debe ser nulo. O sea, no debería existir. Pero, nuevamente, entrando en la lógica de la naturaleza de los trabajadores de confianza, entendería que sería una reparación económica para no perjudicar la libertad de designación del empleador, ¿no? Pero, nuevamente, insisto, si no le vas a dar la nulidad y no puedes regresar al trabajador al puesto, o sea, digamos, lo que diríamos si es que hay una nulidad del retiro de confianza es que el trabajador tendría que regresar a ser gerente y el empleador tendría que aceptar esa imposición del órgano jurisdiccional en función de la protección de la dignidad. Vuelvo a insistir, creo que esa salida, si bien desde el punto de vista dogmático me parecería limpia y clara, creo que en la lógica de la interpretación de los trabajadores de confianza en nuestro sistema, más tiende a una reparación económica para no perjudicar la libertad de designación del empleador. Y esa reparación económica, insisto, debería ser el pago de la remuneración. O sea, el efecto debería ser que te sigan pagando la remuneración del puesto de confianza que tenías. ¿Por qué? Porque estás reparando un acto de retiro de confianza abusivo, arbitrario e irregular. El siguiente punto, por favor. Entonces voy terminando. ¿Cuáles son los supuestos que se dan en estos casos? Voy a poner distintos supuestos para tener claro el panorama. Primer supuesto, yo estoy en un puesto de confianza y me pasan a un puesto ordinario, o sea, me retiran la confianza. Pero hay una causa objetiva y razonable. Personalmente creería que es el caso que resuelve la Corte Suprema y que se le retira el plus, porque el empleador tiene una razón para retirarle la confianza al trabajador y el efecto sobre la remuneración tendría que ser que el retiro del puesto involucre también el retiro del plus de responsabilidad, ¿no? Aquí podría tener el trabajador un año, como podría tener 10 años o podría tener 15 años, y tendrían que retirarle el plus, porque hay una justificación y el retiro de la confianza sería un ejercicio regular del derecho. Paso al segundo supuesto. Puesto de confianza. Y ahí entro al otro tema. Me bajan nuevamente al puesto ordinario luego de 3 años, ¿no? Puesto de confianza y me reducen a puesto ordinario luego de 3 años. Pero no tengo causa objetiva y razonable. No tengo ninguna causa objetiva y razonable. Obedece al capricho del empleador. Ese es un ejercicio abusivo, ¿no? Personalmente, según lo que he dicho, no debería retirarse el plus, porque sería un ejercicio irregular. Pero claro, ustedes me dirían, pero tiene menos de 5 años. Porque en la posición se está discutiendo si es que los que están solamente por encima de 5 años tendrían esta protección. Yo insistiría, estamos ante un retiro de confianza abusivo. Estamos ante un retiro de confianza
irregular donde no se debería retirar el plus, ¿no? Por ejemplo, ese sería un tema a discutir entre los magistrados porque podríamos dejar sin protección a estos trabajadores. Tercer supuesto, puesto de confianza y luego puesto ordinario luego de 5 años, ¿no? Puesto ordinario luego de 5 años. Aquí yo hago la distinción entre el 3 y 5 por una razón muy, muy concreta. Es igual, no tiene causa objetiva y razonable, o sea, obedece al capricho del empleador. Pero, en este caso, al haber pasado 5 años, creo que estamos en esta situación de violación del derecho a la dignidad, ¿no? Estamos ante una violación del derecho a la dignidad que tendría que ser, tendríamos que tomar en cuenta una vida laboral dilatada y luego me quitan la confianza sin ninguna razón. Ahí estoy afectando la dignidad del trabajador, ¿no? Entonces, en este supuesto, desde mi punto de vista, tampoco deberíamos retirar el plus. Y esto eventualmente quedaría prohibido en los casos en que el trabajador haya estado en el puesto de dirección o de confianza por 5 años, ¿no? Porque se supone que ha tenido un desempeño y un desarrollo profesional y personal adecuado y que el retiro de confianza de un momento a otro va a ser un acto abusivo. El derecho del trabajo siempre ha peleado contra los actos abusivos e irregulares. El siguiente, por favor, que es donde están mis conclusiones. Las conclusiones. La postura 2, que es la postura que tiene que ver con la decisión actual de la Corte Suprema, ¿no? Solo se aplica a retiro de confianza regulares, ¿no? Por eso la Corte Suprema dice, si es que el empleador puede designar al trabajador y después puede retirar la confianza cuando quiera, no hay acto de hostilidad. Claro, pero eso, doctores, funcionaría en un acto regular. No podría funcionar en un acto irregular. Entonces, aunque yo pueda estar parcialmente de acuerdo con la postura actual de la Corte Suprema, el gran problema es que no analiza el tema de los retiros de confianza irregular. Por esa razón no estaría de acuerdo con la posición número 2. Me voy a la postura número 1, que trataría de sustentarla no desde la reducción de la remuneración, sino desde este retiro de la confianza. De esta manera. Me parece que hay que imponer límites a los retiros de confianza. Y estos límites tienen que ver con el respeto al principio de razonabilidad y al derecho de dignidad del trabajador. No pueden haber retiros de confianza libres y sin controles. Tiene que haber un control, ¿no? Entonces, el trabajador que labora más de 5 años, de una manera, refiriéndome a la postura de los plazos, que sería la segunda posición, el segundo nivel de discusión, un trabajador que labora más de 5 años quiere decir que ha tenido una vida laboral prolongada, que ha tenido una vida laboral exitosa y que el retiro de la confianza, así por así, está afectando su derecho a la dignidad. Y estaría afectando también el principio de razonabilidad si es que no hay sustento, ¿no? Entonces, yo estaría de acuerdo con la posición 1. Vuelvo a insistir, no porque la remuneración se incorpore al contrato del trabajador, no porque se consolide el plus del puesto de confianza de dirección en la remuneración del trabajador ordinario. Eso es muy difícil sostenerlo, ¿no? Pero sí plantearía en que el retiro de la confianza tiene que ser un retiro de confianza regular. Si es irregular, tendríamos que proteger. Entonces, me sumaría a la postura 1 con estos pequeños
agregados a la fundamentación. Y plantearía el tema del plazo en el último PPT, por favor. El tema de los plazos. Todos los plazos siempre van a ser arbitrarios, ¿no? O sea, que si son 5 o si son 10. En la sustentación se dice que serían 5 porque hay un artículo 124 del reglamento del decreto legislativo 276 que aplica analógicamente esos 5 años. Es verdad, el artículo 124 del reglamento es una bonificación diferencial. Es una bonificación diferencial. Pero, ¿cuál sería mi objeción? Que para hablar de una analogía, no podemos aplicar la analogía en normas excepcionales. El 276 es un régimen excepcional, ¿no? Para el sector público. Y además, la norma que le reconoce la bonificación diferencial a las personas que han realizado un puesto de mayor responsabilidad o que han estado en un puesto de dirección, básicamente en el Estado, por más de 5 años, le reconocen mantener la bonificación diferencial. Claro, es una norma muy específica, es una norma excepcional en su naturaleza. Yo no puedo aplicarla analógicamente, ¿no? No podría aplicarla analógicamente. Sin embargo, insisto, creo que el fundamento está en la protección del derecho a la dignidad, ¿no? El fundamento debe estar en la protección del derecho a la dignidad, y aquí cito la casación 82-83-2012 Callao. Se asignan labores de una categoría inferior a quien tiene una dilatada vida laboral. Aparte del perjuicio profesional, va unido a un menosprecio de la condición personal del trabajador. Entonces, si yo tengo 5 años trabajando, obviamente he tenido un buen desempeño en ese puesto de confianza de dirección. Si me lo retiran sin darme razones, si me lo retiran por argumentos caprichosos o arbitrarios, eso debería prohibirse. Por esa razón, estaría de acuerdo con la postura 1, ¿no? En el tema del plazo, estaría de acuerdo con el plazo de 5 años para que, una vez que el trabajador llega a los 5 años, mantenga la remuneración que tenía en el puesto de confianza y dirección. Que esta postura finalmente deja fuera, por ejemplo, los retiros de confianza abusivos con menos de 5 años, creo que sí, pero aún así estaríamos ya avanzando y probablemente en cada caso concreto, creo que los jueces, aparte del pleno, podrían empezar a aplicar los supuestos de retiro de confianza abusivos o irregulares, incluso por debajo de los 3 años, ¿no? Porque lo que se quiere prohibir es el abuso, en la lógica del artículo 103 de la Constitución, no solamente la rebaja de la remuneración. En fin, voy a llegar hasta aquí. Les agradezco mucho su atención y voy a escuchar a la profesora Mónica Pizarro para luego responder las preguntas que sean convenientes. Muchas gracias, doctor, por su participación. Vamos entonces, como usted hace referencia, a presentar a la doctora Mónica Pizarro Díaz, quien es abogada especialista en Derecho Laboral, socia coordinadora del área laboral del estudio ECOPAR, asociado a Baker McKenzie Internacional, profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad de Lima, vicepresidente de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Cuenta con un máster en Ciencias Políticas por el Instituto de Altos Estudios Europeos y un máster en Derecho Social Interno, Europeo e Internacional por la Universidad de Estrasburgo, autora de diversos libros y artículos en Derecho del Trabajo. Le damos la más cordial bienvenida y nuestro agradecimiento a la doctora Mónica Pizarro Díaz. Adelante, doctora. Buenos días con todos. Muchas gracias a los organizadores del evento por la invitación. Es un gusto estar esta mañana. Doctora, le escuchamos bajo.
Perdón, ¿ahora sí me escuchan mejor? Sí, creo que Mejor, tenía el mejor. micrófono arriba. Disculpen. Bueno, les decía en primer lugar, muchas gracias a los organizadores del evento por la invitación. Es realmente un gusto para mí estar compartiendo con ustedes esta mañana y discutiendo de temas tan relevantes en materia de derecho del trabajo. Como mencionaba, además, el doctor Alévalo en su exposición de esta mañana, en busca pues de una mayor predictibilidad para nuestro sistema jurídico, que creo es sumamente relevante. Además, compartiendo la mesa con el profesor Arce, cuya exposición también previa ha sido muy ilustrativa. He compartido con ustedes mi pantalla, creo que ya la pueden estar viendo, ¿no? He preparado una pequeña exposición respecto al tema, a la postura que me ha tocado defender, que es la posibilidad de que efectivamente, efectuado el retiro de confianza, se lleve a cabo la reducción de la remuneración del trabajador que retorna a un puesto de trabajo ordinario. Ahí creo que ya podemos avanzar. Sí, listo. En primer lugar, me gustaría, para ponernos en contexto, hacer una pequeña introducción con relación a cuál es el supuesto del que estamos hablando, ¿no? Nuestro sistema legal, a través de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, no regula únicamente a los trabajadores de confianza, sino que regula dos tipos de trabajadores especiales, que serían los trabajadores de confianza y los trabajadores de dirección, que tienen características distintas de acuerdo a lo establecido en la ley, ¿no? El trabajador de dirección ejerce la representación general del empleador o lo sustituye, comparte funciones de administración o control, tiene a su cargo el resultado de la actividad empresarial, es el que dirige la empresa, ¿no? Es el que de alguna manera cumple la función incluso del empresario de alguna forma, aunque en las organizaciones empresariales más complejas hay una separación bastante clara entre el propietario del negocio y el trabajador de dirección, que se hace cargo de la conducción del negocio, ¿no? Y luego tenemos al trabajador de confianza, que pues son trabajadores en realidad de dos tipos, ¿no? Yo creo que hay dos subtipos de trabajadores de confianza. Se requiere que ambos subtipos tengan una posición común, ¿no? Que es el hecho de laborar en contacto personal y directo con el empleador o con el personal de dirección. Si yo tengo una persona que en la jerarquía, en el organigrama de la empresa, su línea de reporte directo no es un trabajador de dirección, esa persona no puede ser un trabajador de confianza, más allá de que cumpla con las otras condiciones que se requieren para pertenecer a esta categoría. Este primer requisito es esencial en los dos casos. ¿Cuáles son estos dos casos? Cumplido este primer requisito. Por un lado, tenemos a los trabajadores que acceden a información confidencial por el hecho de esa cercanía con el personal de dirección, ¿no? Y acá está todo el grupo de trabajadores asistentes, ¿no? Y puede haber incluso trabajadores de puestos que no sean muy elevados dentro de la empresa, como, por ejemplo, un secretario, secretaria del gerente general, un chofer del gerente general o la gerente general, que pueda eventualmente, por ese contacto directo, acceder a esa información confidencial. Y luego tenemos el otro grupo de los trabajadores de confianza, que son los trabajadores asesores, ¿no? Son aquellos que normalmente también acceden a información confidencial, pero que además de eso producen opiniones o informes que se utilizan para la toma de decisiones empresariales, ¿no? Y aquí no solamente están los asesores, como mencioné, sino también lo que vendría a ser la dirección de la empresa de segunda o de tercera línea,
dependiendo la complejidad de la organización. Entonces, estamos hablando ya de por sí de un grupo de trabajadores que en principio no es la generalidad de los empleados de la empresa. Hay algunos casos efectivamente particulares, ¿no? Yo en mi práctica profesional he visto algunos casos de empresas que tienen organizaciones pequeñas, sobre todo en empresas multinacionales, que son organizaciones muy horizontales y que además se generan líneas de reporte internacional que hacen que una buena parte del personal califique como personal de confianza, pero son en realidad situaciones atípicas. Lo normal es que estemos hablando de un grupo reducido de personas en comparación con la generalidad de trabajadores. Cuando a nivel jurisprudencial se habla de los trabajadores de confianza para efectos de discutir sobre su posición frente al despido, de todos estos grupos, tanto de los trabajadores de dirección como de los trabajadores de confianza, los que acceden a información confidencial y los que dan opiniones, ¿no? Son estos tres grupos de trabajadores los que están comprendidos en este tema que discutimos el día de hoy, ¿no? Estas definiciones incluso han sido, pues, recogidas también, ¿no? Como parte de nuestro ordenamiento en alguna sentencia que ha emitido sobre el tema del Tribunal Constitucional, como la recaída en el expediente 3501 del 2006, como pueden ver ustedes en la diapositiva, ¿ok? Ahora, una vez que hemos establecido estas diferencias entre los trabajadores de dirección, de confianza y ordinarios, toca ver cuáles dentro de esos trabajadores de confianza son a los que se refieren el tema que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Hay ahí dos grandes subgrupos, ¿no? Por un lado, aquellos que han sido contratados en una relación de exclusiva confianza, es decir, aquellos que siempre han sido personal de confianza, ¿no? La relación especial de confianza con el empleador ha sido parte de su relación laboral desde el inicio. No han tenido nunca la condición de trabajadores ordinarios. De este grupo no nos vamos a ocupar el día de hoy, no forman parte de el tema materia de discusión. El segundo grupo es aquellos que tienen una relación laboral mixta, ¿no? Son trabajadores que iniciaron como trabajadores ordinarios su relación con la empresa y fueron cambiando de puestos de trabajo, generalmente de forma ascendente en el organigrama, ¿no? Porque los puestos de confianza suelen estar en lugares más elevados de la jerarquía de la empresa y que eventualmente en algún momento se convirtieron en personal de confianza, ¿no? A esto la jurisprudencia, a través de resoluciones como por ejemplo esta casación, la 18450 del 2015, les ha denominado trabajadores de relación laboral mixta. Es este grupo al que nos vamos a referir el día de hoy, porque son los únicos casos en los cuales, efectuado el retiro de confianza, eventualmente podemos discutir si corresponde o no corresponde el retorno al último puesto ordinario ocupado por el trabajador y, de ser el caso, cuál es la remuneración que debe pagarse a la persona que retorna a ese puesto ordinario. Entonces, respecto de este personal, que son los trabajadores de carácter mixto, los trabajadores de confianza mixtos, ¿no? El efecto del retiro de confianza puede ser, no es unívoco, ¿no? Puede haber dos consecuencias diferentes. El trabajador puede retornar al puesto ordinario el cual fue promovido, o alternativamente el trabajador puede optar por no retornar a ese antiguo puesto de trabajo, en cuyo caso corresponde pues
que se le pague una indemnización, ¿no? Es distinto a lo que ocurre en el caso de personal de confianza, que siempre ha tenido una relación de confianza exclusiva, ¿no? Que nunca ha tenido un puesto ordinario, en cuyo caso la extinción del contrato de trabajo se produce como consecuencia de ese retiro de confianza, y claramente no existe el derecho del trabajador que se le asigne un puesto de trabajo distinto dentro de la empresa. No hay puesto ordinario al cual volver, y tal como ha señalado también el doctor Arce en su presentación previa, no es posible en este caso, debido a la confianza que es intrínseca a este tipo de relaciones, pretender la reposición del trabajador, que sería pues irrazonable para este tipo de casos, ¿no? Entonces tenemos el trabajador de confianza en relación mixta, frente al retiro de confianza, puede tomar dos tipos de situaciones, ¿no? El trabajador decide retornar al trabajo, entonces en ese caso decide retornar al trabajo en su puesto ordinario anterior, por lo tanto, eso implica que como consecuencia de la propia decisión del trabajador, debería, a mi criterio, yo coincido con el criterio establecido en la casación 23795 del 2017, debe aceptar recibir la remuneración correspondiente a dicho puesto de trabajo. Voy a explicar más adelante de qué forma yo considero que esto en realidad no es una decisión del empleador, sino que corresponde a una decisión del trabajador, que es el que, frente al hecho del retiro de confianza, ¿no?, que es la decisión que el empleador toma, decide no retornar a ese puesto de trabajo, no optar por la indemnización, sino retornar al puesto de trabajo previo, ¿no? Si el trabajador decide, en todo caso, no retornar, entonces la empresa estará obligada a pagar la indemnización por despido arbitrario que corresponda, que seguramente conforme a ley se calculará conforme a la última remuneración percibida por el trabajador, que tendría que ser la remuneración del puesto de confianza, porque es la remuneración del puesto en el que se está produciendo el cese, ¿no? Respecto de la posibilidad que el empleador niegue el retorno, ¿no? Creo que es una discusión que en este momento no forma parte del pleno el día de hoy. Sin embargo, creo que vale la pena también pensar en torno a esa posibilidad. Particularmente, yo considero que no es en realidad opción del empleador negar el retorno, sino que, como mencioné, es el trabajador, de acuerdo a lo que ha establecido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de la Corte Suprema, quien tiene el poder para decidir. El empleador tiene el poder para retirar la confianza, pero el poder para decidir cuál va a ser la consecuencia de ese retiro de confianza le pertenece al trabajador, ¿no? Es el trabajador el que decide si retorna a su puesto de trabajo de origen, o si en cambio opta por solicitar o requerir el pago de la eventual indemnización por despido, ¿no? Entonces, estamos aquí frente a un ejercicio abusivo del jus variandi. Si una vez retornado el trabajador a su puesto de trabajo ordinario, en una decisión que el propio trabajador ha tomado, se efectúa una reducción de su remuneración, en mi opinión, no. ¿Por qué no? En primer lugar, porque aquí el ejercicio del poder de dirección, como mencioné, no consiste ni en la reducción de la remuneración, ni en el retorno al puesto de trabajo.
el ejercicio del poder de dirección en lo que consiste es en el retiro de confianza, ¿no? La facultad del empleador, y me parece que este punto es pacífico, ¿no? La facultad del empleador está en poder retirar la confianza a un trabajador en el que subjetivamente ha perdido, pues, esa relación de confianza necesaria para ese puesto de trabajo, ¿no? Las consecuencias que se derivan, sea la modificación del puesto de trabajo o la reducción de la remuneración, ya no están dentro del dominio del empleador, sino que corresponden, como mencioné, al dominio del trabajador, quien finalmente es el que si decide regresar a su puesto de trabajo anterior, está decidiendo modificar evidentemente sus condiciones laborales y por lo tanto ello conlleva a que el trabajador perciba la remuneración correspondiente a dicho cargo. Y aquí quisiera hacer una pequeña pausa, ¿no? Un pequeño paréntesis, mejor dicho, para referirme a este punto de si es que los diferentes retiros de confianza deberían o no tener diferentes consecuencias, ¿no? En primer lugar, a mí me parece que es artificial señalar que los retiros de confianza pueden ser, pues, distintos, que hay distintos tipos de retiros de confianza. El retiro de confianza es uno solo y también existe abundante jurisprudencia que reconoce su carácter subjetivo. Yo considero, ¿no?, que no es legalmente ni jurídicamente viable que se le exija a un empleador sustentar objetivamente las razones por las cuales le ha retirado la confianza a una persona. Ni siquiera si ese exigirle una explicación no es exactamente igual a exigirle la existencia de una falta grave. O sea, yo como empleador no estoy obligado a justificar si le retiro la confianza a una persona porque llega tarde, porque no cumple con mis órdenes o por X razones que de repente no calzan igual como una falta grave, pero que si me obligan a tener que acreditarlas, si me obligan a tener que explicarlas, entonces también voy a estar sometido a un ejercicio probatorio que eventualmente va a limitar el derecho del empleador a conducir su empresa en la manera en la que le resulte, pues, o le parezca más pertinente, ¿no? Es perfectamente viable, ¿no?, que un empleador a la vuelta de una cantidad de años, o sea, acá estamos hablando también de relaciones humanas, ¿no? A la vuelta de una cantidad de años o del tiempo que haya pasado en esta relación de trabajo, simplemente tenga discrepancias con el trabajador respecto a la forma en la que se va a conducir la empresa, o tenga discrepancias sobre los planes de crecimiento o de no crecimiento que la empresa debería adoptar, o sobre el tipo de servicio que van a brindar. Eso es una causa objetiva para despedir a un trabajador. El trabajador ha hecho algo mal que ocasione el retiro de confianza. No necesariamente, es simplemente que discrepamos, ¿no? Yo como empleador estoy obligado a mantener en la conducción de mi empresa a una persona con cuyas ideas discrepo, o incluso yendo un paso más allá, ¿no? Una persona con la que ya no me llevo bien, con la que por X razones mi relación se ha deteriorado y con la que no me siento a gusto trabajando, ¿no? En un puesto tan importante como un puesto de la persona que dirige mi empresa, o el puesto de la persona que es
el entorno más cercano a los trabajadores a cargo de esa dirección. Entonces, yo particularmente considero que el retiro de confianza debe ser o debe admitirse que puede ser en todos los casos subjetivo y que el empleador no necesita explicar en ninguna situación si es que existieron o no existieron razones objetivas que llevaron a esa conclusión de la relación laboral. Además, teniendo en cuenta que el juez no puede, pues, sustituir, ni ninguno de nosotros, ¿no? Puede sustituirse en el criterio subjetivo del empleador que decide retirar la confianza, ¿no? O sea, yo no puedo decirle a una persona, oye, pero tú deberías coincidir en el criterio con esta persona porque lo que te está diciendo es razonable, o deberías llevarte bien con esta persona porque esa persona se lleva bien con todo el mundo, ¿por qué no se lleva bien contigo? ¿No? O sea, no podemos sustituirnos en la persona del empleador para decirle esto, en estos casos, sí está bien que hayas retirado la confianza y en estos casos no. Me parece que no hay cómo trazar esta línea. No es como las faltas graves de la ley, que tenemos un artículo 25 en el que hay un listado de situaciones y entonces decimos, ya, si acá está la línea, de acá para adelante es falta, de acá para atrás no es. Eso en el caso del retiro de confianza no lo hay, precisamente por la situación subjetiva, que es la que genera, pues, la extinción de la relación laboral, ¿no? Cerrado este pequeño paréntesis, ¿no? Como venía mencionando, reitero que en el caso del retiro de confianza al trabajador que viene de una relación laboral mixta, el retorno al puesto de trabajo ordinario y como consecuencia de ello, el pago de la remuneración anterior corresponden en realidad son una consecuencia natural de la decisión tomada por el propio trabajador, y en esa medida no resulta, pues, necesario, ¿no? Analizar si el empleador ha excedido o no ha excedido los límites de su poder de dirección, porque no es el empleador en el ejercicio de su poder de dirección el que está obligando a retornar al puesto de trabajo. Es el trabajador el que ha decidido tomar esa alternativa, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es claro que aquí tenemos un problema de procedimiento, ¿no? Lamentablemente, nuestra norma legal, como esta protección frente al despido se ha desarrollado de manera jurisprudencial, no establece esto claramente. O sea, no hay un artículo en la LPCL que diga, bueno, si tú tienes un trabajador de confianza y le retiras la confianza, entonces tienes que mandarle una carta con un plazo de 6 días para que en ese plazo el trabajador te informe si es que decide retornar al puesto de trabajo ordinario anterior o opta por la indemnización por despido calculada conforme al artículo 38. Sería ideal tener eso, ¿no? Sería ideal recomendarle además a los empleadores que se enfrentan al cese de un trabajador de confianza mixta que implementen un procedimiento de este tipo, ¿no? Pero por el momento no lo tenemos, ¿no? Entonces, también escuché en las exposiciones de la mañana, no recuerdo si fue el doctor Yangali o el doctor Arévalo el que lo mencionó, que una parte, ¿no?, de los objetivos de este pleno no solamente es uniformizar criterios jurisprudenciales y generar mayor predictibilidad jurídica, sino también eventualmente generar propuestas de modificación normativa. O sea, yo pienso que la modificación normativa más simple y que tendría un efecto relevante en esta discusión que estamos teniendo el día de hoy es simplemente que la LPCL contenga un procedimiento en el que respecto del retiro de confianza
del trabajador de confianza mixto, ¿no? Para que haya una obligación de comunicarle que se le está retirando la confianza y el trabajador tenga un plazo breve para tomar una decisión respecto a lo que quiere hacer frente a este retiro de confianza que el empleador tiene, y creo que aquí todos estamos de acuerdo, el empleador tiene derecho a retirar esa confianza. ¿Qué hacemos mientras no tengamos esa norma, no? Mientras no tengamos esa norma, bueno, podemos recomendarle a los empleadores implementar un procedimiento de este tipo que, como les mencioné, me parece que sería lo razonable, y mientras eso, o sea, en la medida que eso no sea posible, o que se trata además simplemente de una recomendación, podemos echar mano de las normas legales con las que contamos, ¿no? Entender al retiro, o sea, si el trabajador no ha tenido la oportunidad de decir, yo prefiero el pago de la indemnización porque el empleador no le ha puesto esa opción sobre la mesa y simplemente le ha ordenado regresar a su puesto inmediato anterior, entonces el empleador, el trabajador, frente a la rebaja de la reducción de la remuneración y de la categoría, tiene 30 días, de acuerdo a lo establecido por la ley laboral, para iniciar una acción de cese de actos de hostilidad, darse por despedido y cobrar por esa vía la indemnización por despido que el empleador unilateralmente no ha ofrecido o no ha sido claro que el trabajador tenía derecho a percibir. O sea, sí hay una vía legal que le permite igual al trabajador obtener esa reparación indemnizatoria, aun cuando el empleador falle en darle la opción que jurisprudencialmente el trabajador debería tener. Sin embargo, creo que aquí hay que ser bastante claros que aquí no estamos hablando de una vulneración u un acto de hostilidad que deba admitirse como continuado, ¿no? O sea, no es el mismo, o sea, normalmente, si a un trabajador ordinario se le reduce la remuneración, se entiende comúnmente que el trabajador tiene, o sea, su plazo de 30 días para demandar hostilidad se prorroga de manera indeterminada, porque cada vez que se le paga la remuneración reducida, ese plazo se empieza a contar nuevamente. Esto no podría ocurrir en este caso, ¿no? No sería razonable que el trabajador tenga, o sea, regrese al puesto ordinario y de manera indefinida tenga un plazo que no se acaba nunca para darse por despedido y demandar indemnización más el reintegro de las remuneraciones que no se le pagaron oportunamente, ¿no? Creo que eso también podría eventualmente calificar como un ejercicio abusivo que no deberíamos permitir, ¿no? Por eso me parece que el plazo, o sea, aplicar el plazo de 30 días desde la fecha en la que se efectuó el retorno sería pues lo razonable, y entender que si en un plazo de 30 días el trabajador no ha efectuado no ha iniciado ningún procedimiento de cese de hostilidad, entonces ha optado por el retorno al puesto de trabajo, ¿no? Que esa ha sido su opción, que su opción no es la de la indemnización, ¿ok? En este marco, ¿no? Pienso que es claro, ¿no? Que en realidad cuando el trabajador decide retornar a su puesto de trabajo, a su último puesto de trabajo ordinario, y como consecuencia de eso se le reduce la remuneración, no puede haber acto de hostilidad porque es el trabajador el que ha tomado la decisión del retorno, ¿no? Y en el caso en el cual no se le haya dado al trabajador esa opción que legalmente tiene, entonces sí podría haber acto de hostilidad, pero el trabajador tendría
solamente un plazo de 30 días para iniciar el procedimiento y su pedido tendría que ir por el lado indemnizatorio. No podría haber aquí una solicitud porque van a procedimiento de ahí lo pueden mantener. Es un disculpen, alguien tiene prendido su micrófono. Gracias. No podría aquí haber un procedimiento de actos de hostilidad tendiente a regresar al puesto de confianza porque ya sabemos que eso contravendría el derecho del empleador de retirar la confianza y por lo tanto retirar a la persona de este puesto de trabajo, ¿ya? Adicionalmente, como además he visto que se ha mencionado en alguna de las preguntas, creo que toda esta explicación evita, ¿no? Que eventualmente al retornar a su puesto de trabajo y mantener la remuneración del puesto de confianza, que supuestamente sería una remuneración superior, se genere una situación de inequidad interna dentro de la empresa, ¿no? Una situación que acabe vulnerando la ley 3709 sobre igualdad salarial en el empleo, ¿no? Si yo tengo un trabajador que por el hecho de que era trabajador de confianza percibe una remuneración superior a la de las personas que actualmente son sus pares, entonces claramente no estoy cumpliendo con mi obligación como empleador de pagar una remuneración igual por trabajo de igual valor a mis empleados, y considero que el hecho de alguna vez haber sido trabajador de confianza no es una justificación suficiente, no es una justificación objetiva que razonablemente permita efectuar una diferencia remunerativa. Hay que recordar que de acuerdo a ley, los empleadores están obligados a pagar salarios iguales por trabajos de igual valor y que pueden efectuar diferencias sobre la base de causas objetivas y razonables, ¿no? El haber sido trabajador de confianza considero que no es una causa objetiva y razonable como podría eventualmente ser la productividad, la mayor antigüedad, la mayor capacitación y otras que son mencionadas en la ley. Respecto de este punto, se ha mencionado también que esa diferencia remunerativa, ¿no? Ese surplus que percibiría el trabajador retornado a su puesto ordinario cumpliría una función indemnizatoria en algunos casos, ¿no? Y que deberíamos separar entre los trabajadores que han tenido determinada antigüedad en el puesto de confianza para asignar el derecho a conservar ese surplus, porque de lo contrario se afectaría el derecho fundamental a la dignidad. Al respecto, varias cosas, ¿no? En primer lugar, pienso que una remuneración no puede tener un efecto indemnizatorio, no le podemos atribuir a la remuneración que percibe o que va a percibir el trabajador en su nuevo en su puesto ordinario, en el nuevo puesto ordinario que va a estar ocupando, carácter parcialmente remunerativo y parcialmente indemnizatorio, ¿no? Además que eso nos va a generar una serie de problemas, ¿no? Estoy obligado a, si es que hago incrementos remunerativos, incrementarle al trabajador sobre la parte remunerativa, pero si es un porcentaje, por ejemplo, sobre la parte remunerativa, pero no sobre la parte indemnizatoria. ¿Qué va a pasar con las contribuciones sociales que hay que pagar, que se calculan sobre la base de las remuneraciones? Hay toda una serie de problemas prácticos que se generan que se derivarían de esa atribución de doble naturaleza al monto percibido por el empleador, y me parece que son problemas prácticos de los que la judicatura no puede sustraerse, ¿no? Adicionalmente, hay que tener en cuenta que eso implicaría
aunque superásemos esos problemas prácticos, que le estoy atribuyendo un derecho al trabajador a percibir una indemnización cuyo monto en realidad ni siquiera conozco, ¿no? Porque no sé cuántos años va a estar el trabajador trabajando en la empresa, su relación es una relación de trabajo a plazo indeterminado, y entonces esa indemnización será equivalente a 5 años de surplus, a 10 años, a 20 años. Es razonable que como consecuencia de un retiro de confianza, un trabajador perciba remuneración de manera indeterminada por todo el resto de la relación laboral que mantenga con la empresa. Me parece que no es muy razonable. Y finalmente, volvemos, ¿no? Hay que recordar que si el trabajador desea una indemnización como consecuencia de la reducción de la categoría, o sea, si el trabajador considera que afecta su dignidad volver a un puesto de trabajo ordinario, entonces el trabajador no está obligado a volver al puesto de trabajo ordinario. El trabajador puede solicitar una indemnización frente al despido, calculada conforme a las reglas del artículo 38, y eventualmente, dependiendo de las circunstancias del caso, indemnizaciones adicionales. Sobre eso, este ya es todo otro tema sobre el que podríamos discutir en otro momento si corresponde o no corresponde el pago de indemnizaciones adicionales, pero no es verdad que frente a esa supuesta afectación a la dignidad del trabajador, el pago del surplus sea la vía indemnizatoria única o la vía indemnizatoria correcta. La vía indemnizatoria, si el trabajador considera afectada su dignidad, sería la de la indemnización por despido calculada conforme al artículo 38. Y el trabajador tiene la opción de requerir el pago de esa indemnización. Entonces, me parece que no hay en realidad una justificación para vulnerar el principio de salario igual por trabajo de igual valor, con la idea de pagar una indemnización metida o escondida en esta remuneración a través del mantenimiento del surplus, ¿no? Hay que tener en cuenta, ¿no? Que, bueno, como ya he mencionado, este criterio que yo les he venido a presentar el día de hoy, aunque no es exactamente de la misma manera, ha sido reconocido también por la jurisprudencia. Eso justamente es la razón por la que frente a los criterios discordantes se le ha incluido en la discusión del pleno del día de hoy, y que además el Ministerio de Trabajo también considera que no es ilegal o abusiva la reducción del salario justificado en la pérdida de la confianza, tal como ha sido señalado en un informe del Ministerio de Trabajo del año 2019, cuyo texto yo he transcrito parcialmente en la diapositiva que pueden observar en este momento. Entonces, ya me queda un minuto. En conclusión, ¿no? A nivel jurisprudencial es pacífico que el retiro de confianza es una potestad del empleador, ¿no? Y yo ahí agregaría que el retiro de confianza es de carácter subjetivo, ¿no? Y que no se debe exigir al empleador que demuestre o acredite que su retiro de confianza fue razonable. En el caso de los trabajadores de confianza mixtos, los que antes eran ordinarios y se volvieron personal de confianza, el retiro de confianza puede generar el cese con pago de indemnización o el retorno al último puesto ordinario a elección del trabajador. Aquí la clave es quién elige la consecuencia. El trabajador es quien debe elegir la consecuencia. Al ser el retorno al puesto ordinario una consecuencia de la elección del trabajador, no se trata de una reducción de remuneración efectuada unilateralmente por el empleador. Entonces, no hay acto de hostilidad posible una vez que está efectuada esa elección. Sin perjuicio de ello, como mencioné, sería conveniente contar con una norma que establezca un procedimiento para que el trabajador ejerza su derecho a elegir entre estas dos alternativas.
Muchas gracias por su atención el día de hoy. Espero que esta exposición les haya resultado útil y de acuerdo a lo establecido en el programa, quedo atenta a las preguntas que puedan haberse planteado. Muchas gracias, doctora, por su participación y también al doctor Arce también por la participación respectiva. Vamos entonces a ceder el uso de la palabra a la señorita Celeste Matos para las preguntas de nuestros participantes. Adelante, por favor. Muchas gracias. La pregunta para el doctor Arce. Esta pregunta viene desde la Corte de Ayacucho. El doctor Helio Paredes Infanzón nos dice: doctor Arce, dentro de las facultades del jus variandi que tiene el empleador, puede promocionar a un trabajador ordinario a trabajador de confianza. Pero en el Perú se da la suspensión perfecta del trabajador ordinario en el periodo que es de confianza. ¿No sería ideal una regulación como en España? Gracias. La siguiente pregunta, la pregunta número 2, es también de la Sala Laboral de Cajamarca. La doctora Yulisa Isabel Acejas Silva nos dice: usualmente no se indica cuál es la causa o causas para que se retire la confianza. Ello amerita una regulación expresa para no dejar a discrecionalidad del empleador cuando se pueda tratar de una causa objetiva o no. ¿Cuál es su opinión, doctor? La tercera pregunta sería de la doctora Miriam Pinares, de la Corte del Cusco. Ella señala: mi agradecimiento por su exposición y por replantear la cuestión. Desde su posición, el cambio de quien dirige la entidad o empresa, por ejemplo, del director de una empresa, ¿justificaría el retiro de confianza? Y la última pregunta para el doctor Arce es la siguiente. Si la designación de un trabajador en un puesto de confianza se sustenta en una causa subjetiva, ¿por qué el retiro de confianza se debería sustentar a una causa objetiva y seguir cancelando la remuneración por el puesto de confianza? La doctora quien preguntó fue la doctora Fanny Ulloa, de la Corte Superior de Justicia de Piura. Y bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas de la doctora para la doctora Mónica Pizarro. Esta pregunta viene de la doctora Rosamary Parra Rivera. Nos dice: doctora Pizarro, ¿considera usted que para la alternativa de seguir pagando al trabajador de confianza debería haber una regulación legislativa, porque nuestro derecho laboral debe tener una legislación clara para permitir un sistema jurídico que permita la inversión privada? Siguiente pregunta para la doctora. El éxito de una empresa proviene del capital humano. ¿Es así que limitar o crear parámetros objetivos para el retiro de confianza sería interferir en la elección de dicho capital humano? ¿Usted considera ello? La siguiente pregunta es del doctor Jorge Alba. Dice: doctora Pizarro, la decisión subjetiva del empleador de retiro de confianza no tiene ningún límite constitucional. ¿No se enfrentaría el derecho de la libertad de contratar y de libre empresa con el de la dignidad de la persona? ¿La opción de retorno del trabajador a su anterior puesto es realmente una decisión libre y voluntaria del trabajador o una consecuencia de la decisión subjetiva del empleador? La siguiente para la doctora es: si la contratación de un trabajador de confianza responde a un motivo o justificación del empleador relacionada a la naturaleza del puesto de trabajo que va a desempeñar el empleado, ¿acaso no resultaría arbitrario suprimirle la confianza sin que dicho motivo generador en la realidad se haya modificado o desaparecido? Esas son las preguntas más relevantes, de acuerdo al tiempo que contamos. Si es que nos queda un tiempo adicional, vamos a ir adicionando preguntas para ambos. Muchas gracias. Estaremos atentos a sus respuestas. Doctor Arce, por favor. Listo, doctora Matos, muchas gracias. Saludar la intervención de Mónica, muy interesante. Yo lo que quisiera es dejar bien en claro.
Si en derecho del trabajo los actos del empleador no están sometidos a un juicio de razonabilidad o a un juicio de abuso del derecho, entonces, ¿dónde está el límite que puede tener el empleador? Por ejemplo, y el tema de la proscripción del abuso del derecho, que puede darse en cualquier facultad o derecho que está de parte de un sujeto, tiene un ejercicio regular y tiene un ejercicio irregular. Eso va a suceder siempre. No quererlo ver o no plantearlo como una posibilidad, creo que puede llevar a varios problemas, ¿no? Entonces, mi primer tema sería insistir en que hay un ejercicio. Si yo le dejo libertad y no dejo control al retiro de la confianza, hay un ejercicio irregular de ese retiro de la confianza que puede acabar en un abuso del derecho. El argumento sobre el que la doctora Pizarro también ha vuelto en muchas de las ocasiones de su ponencia es que el trabajador decide, ¿no? O sea, el trabajador decide si se queda en el puesto o si se va de la empresa. A ver, en realidad la designación o el retiro de la confianza, hemos dicho que es una facultad exclusiva del empleador. Entonces, si el empleador decide retirar la confianza, ya el trabajador no tiene más que decidir. Ya la sustracción del puesto de dirección o de confianza está hecho. Si es que luego el trabajador tiene que tomar la decisión o de quedarse o de irse de la empresa, a ver, ahí no es que haya un acuerdo al que se suma el trabajador para reducir su remuneración o su categoría. No, ya la modificación de las condiciones se dieron. Se da en el primer momento, en el momento en que se retira la confianza. Por eso es una decisión unilateral. Sobre las preguntas, me señalan si el retiro de confianza es subjetivo. Yo no creo que sea subjetivo. No creo que ningún acto racional en un Estado de Derecho, y menos en una empresa, pueda ser subjetivo. Si entiendo que subjetivo es no poner ningún límite al acto empresarial. El acto empresarial siempre va a tener que estar sometido a una racionalidad. Para eso existe el derecho laboral, para que los actos que ejecute el empleador, si bien en orden al desarrollo empresarial, tengan cierto respeto de los derechos constitucionales y del principio de razonabilidad. Aun cuando la norma no lo diga, tenemos que admitir la presencia de esos principios, el principio de razonabilidad y la proscripción del acto abusivo. Otra cosa será ya la reparación. Alguien por ahí decía, pero entonces entreguémosle una indemnización. Eso se tendría que regular. Pero digamos que el pago de las remuneraciones terminaría siendo una compensación económica o una reparación económica al daño que le está generando un ejercicio irregular de retiro de la confianza. Me preguntan también si, por ejemplo, claro, ya entrando al tema de la justificación, ¿no? Si es que el cambio de dueño de la empresa significaría una causa justificada para que puedas retirarle la confianza al gerente, por ejemplo. Miren, yo ahí también tengo mi opinión. Si solamente vamos a centrarnos en una justificación como exigencia de causa, probablemente esta terminaría siendo una causa suficiente. Eso tendrá que definirlo la propia jurisprudencia. Pero creo que la idoneidad de una causa tiene que seguirse de la proporcionalidad de la causa. Entonces, tengo que ver si no hay otra salida menos gravosa para esa situación.
yo creo que la decisión de quitarle a un trabajador o de retirarle la confianza debe ser una última razón. Y ahí jugarían básicamente razones que tengan que ver con la actividad del propio trabajador. Porque, fíjense ustedes, estaríamos cesando en esa función al trabajador por una razón externa al contrato, que sería el cambio de dueño, no por una razón que tenga que ver con la prestación del servicio, que vendría a tener otra evaluación. Yo coincido también con el magistrado que me comenta, en España ¿está regulado esto? Sí, está regulado. ¿Tienen un régimen especial de regulación de los trabajadores de dirección? Sí. Y les ponen formalidades específicas, supuestos de extinción específicos, y está regulado este tema de cómo pasa el trabajador ordinario a un puesto de régimen especial. Y en esos casos lo que se hace es suspender la relación principal o la relación general y contratar de nuevo en la relación especial al trabajador o terminar la relación general y pasar a la relación especial. Hay una regulación, pero digamos, eso tampoco significa que debamos que ahora mismo esperar una regulación, porque justamente los jueces son los que tienen que aplicar los principios, y aquí hay un tema de fondo. Hay una decisión unilateral del empleador. Por eso yo ponía tanto énfasis en reubicar el problema y reajustar el problema. El problema no son solamente las remuneraciones y si las mantengo o no las mantengo. El problema es el ejercicio regular o irregular de retiro de confianza. Y si es que es regular, estaría de acuerdo con la doctora Pizarro. Y si es irregular, ya no estaría de acuerdo, porque en el ejercicio irregular hay un acto abusivo. Hay un acto de abuso del derecho. Taparnos los ojos frente a ese acto de abuso del derecho creo que sería contrario a los fines y a los principios del derecho laboral. Bien, vamos a escuchar ahora las respuestas de la doctora Pizarro. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, he tomado nota de las preguntas que me han hecho llegar. La primera se refería a las alternativas, si es que considero que se requiere una regulación que establezca qué debe pasar con la remuneración del trabajador que vuelve de confianza mixto, que vuelve a su puesto ordinario. Efectivamente, como mencioné, a mí me parece que buena parte del problema que estamos discutiendo el día de hoy se resolvería si en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral se estableciese una norma que obligase al empleador frente al retiro de confianza del trabajador de confianza mixto a seguir un procedimiento de alguna manera de consulta respecto de cuál es la decisión del empleador frente a la decisión tomada por la empresa, ¿no? Si es que desea volver a su puesto ordinario o prefiere la indemnización regulada por la ley. Se preguntó también si es que teniendo en cuenta que las empresas, o sea, el capital más importante de las empresas es su capital humano y que de este depende el resultado de la empresa, no sería una limitación excesiva al derecho a la libertad de empresa el impedirle al empleador retirar la confianza o el establecer límites al derecho al retiro de confianza por parte del empleador. No sé si está vinculado al hecho de que el capital humano sea el capital más importante de la empresa, pero sí considero que es una limitación, sería una limitación excesiva al derecho a la libertad de empresa que se impidiese al empresario decidir respecto de quiénes van a ser los empleados de dirección y de confianza que van a estar a cargo de la dirección de su negocio, ¿no? No estamos acá hablando de cualquier tipo de trabajador,
sino de aquel que lleva o contribuye directamente a la dirección del negocio y por lo tanto debe gozar de la confianza del empleador. Eso me parece que es bastante claro y creo además que es pacífico porque no hemos escuchado aquí en ningún momento que se haya señalado que el trabajador que ha perdido la confianza del empleador sea de una manera, como se ha mencionado, irregular o en abuso del derecho, o sea de una manera justificada o razonable, ¿no? Según las dos posiciones que se han planteado, pueda eventualmente imponer una decisión de permanecer en el puesto de trabajo. Entonces, creo que por ese lado eso está fuera de discusión, ¿no? Me parece muy relevante la siguiente pregunta. Se consultó si es que considero que la decisión subjetiva del empleador no tiene ningún límite constitucional. A ver, yo considero que no se le puede pedir al empleador que justifique las razones por las cuales le ha retirado la confianza a un empleado, ¿no? El retiro de confianza, como mencioné, me parece que sigue siendo un acto subjetivo y que el empresario debe estar en posibilidad de decidir si es que desea que su empresa sea manejada, conducida por determinada persona. Ese acto sí me parece que puede ser limitado por, en algunos casos, por los derechos fundamentales de los trabajadores. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la gerente general que queda embarazada y que el empleador le retira la confianza y como consecuencia de eso la vuelve al puesto de trabajo inmediato anterior. Sería una contravención al derecho a la igualdad, ¿no? Me parece que en ese caso, frente a un acto especialmente lesivo de otros derechos fundamentales, ¿no? Sí podría generarse el derecho de esta persona de no devolver al puesto de trabajo de confianza del que ha sido retirada porque la relación de confianza se ha quebrado, pero sí de pretender el pago de algún tipo de indemnización, ¿no? Dicho es, pero en este caso me parece que no es la empresa, no es el empleador el quien tiene que demostrar que su decisión ha sido razonable, sino que debería ser el trabajador el que acredite que la decisión ha tenido como base algún tipo de motivo prohibido, ¿no? De tal manera que no se genere esta carga del empleador de en principio tener que justificar las decisiones subjetivas que adopta, que en realidad en muchos casos no tendrían por qué tener necesidad de ser explicadas con parámetros similares a los que utilizamos respecto de la comisión de falta grave, ¿no? Me parece que no debemos confundir al retiro de confianza con el despido por causa justa y que esta exigencia, y me preocupa que esta exigencia de no arbitrariedad acabe llevándonos a convertir ese retiro de confianza en un despido procedimental similar al despido por causa justa regulado en la norma. Pienso que eso sería una limitación excesiva al derecho a la libertad de empresa. Me parece que esas eran las preguntas que se me alcanzaron. Muchas gracias nuevamente por la invitación y por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, nuestros expositores, que han tenido a bien desarrollar este primer tema. Vamos a reiterar nuestro agradecimiento y, por supuesto, esperando contar con su participación en otras ocasiones. Bien, muchas gracias a ustedes. Vamos ahora a continuación a proseguir con nuestro programa. Y dentro de lo establecido tenemos a continuación el planteamiento del problema a cargo del doctor Timoteo